Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios centrales de TSI. Hoy revisamos cómo está el sistema sanitario público desde la óptica de la Comisión de Transición en esta área, que se ha dialogado con las autoridades actuales, que se proyecta en un área sensitiva y de primera línea. Doctor Luther Castillo Harris, ¿qué tal está? Un placer. Bienvenido, buenas noches. Un placer, licenciado, un placer estar aquí compartiendo con usted en este su prestigioso programa y gracias por la invitación. Bueno, mucho trabajo. ¿Qué han encontrado en las últimas horas? ¿Ya han tenido contacto con el sistema sanitario público de San Pedro Sula y Tegucigalpa? La autoridad central ya conoce al menos una visión de lo que ustedes buscan proyectar en materia sanitaria a partir del 27 de enero. Sí, hemos tenido un acercamiento muy ameno e interesante con los dirigentes, ¿no? Las personalidades, las ministras, su equipo en el Ministerio de Salud. Ha sido muy interesante. Estuvimos hoy en el almacén central, estuvimos con el equipo del almacén central tomando en cuenta que los medicamentos es un punto de sumo interés. Hoy estuvimos en el hospital móvil también, hoy aquí por el PANI, ahí muy cerca. Estuvimos en San Pedro Sula, reunidos con los alcaldes de todo Cortés para ver las necesidades de cada una de las alcaldías, ¿no? en lo que tiene que ser salud, viendo también atención secundaria y atención primaria, que es de mucho interés para nosotros, con la regional también en San Pedro Sula, con la metropolitana, tomando en cuenta toda la experiencia que han habido ahí en pandemia. También vi a la directora del Hospital de Trujillo para ver algunas cuestiones, la directora del Hospital de Tocoa, platiqué con algunos médicos del Hospital Atlántida en Ceiba, nos reunimos con el Mario Catarino Rivas, con la Comisión Interventora y con los médicos para ver el asunto, todo el funcionamiento del hospital, la pandemia, las moras quirúrgicas. Entonces hemos tenido contacto directo con muchos médicos en diferentes otras partes del país. Nos venimos terminando una reunión con algunos alcaldes de Santa Bárbara. Próximamente tenemos con todos los alcaldes de Santa Bárbara la próxima semana y nosotros vamos así teniendo una visión amplia de cómo está la situación de salud en este país. De lo que ha visto hasta hoy, ¿qué le preocupa y qué ha anotado en rojo Luther Castillo? Número uno, la situación de la pandemia. Es un elemento importante que estamos nosotros, la presidenta estará asumiendo un país en pandemia y en contextos complejos. Tenemos hoy todo un proceso de desactivación de triajes, estos triajes que han sido casi armados en 2 años de pandemia, no solo la parte de la adquisición de infraestructura física, pero también de la acomodación de esos espacios arquitectónicos, el equipamiento de los mismos, la gestión de recursos humanos que lleva a los mismos. La desarticulación que están haciendo ahora de los triajes deja el contexto complejo en este sentido, porque hoy estamos ante una nueva cepa que es el Omicron, con 25 veces más de virulencia, de potencia, de contagio, ¿no? En este sentido, aunque con sintomatologías, con algunas variables que ha tenido de todo el proceso del SARS-CoV-2, pero no termina de ser una característica muy peligrosa para un sector de la población que no se ha vacunado, pero también el sector de la población que se ha vacunado y que no está guardando las indicaciones del uso de las mascarillas de forma correcta, distanciamiento social, más en estas fiestas de Navidad. También allí se nos presenta un poquito la complejidad. Hemos verificado un poco si la cuestión de los medicamentos para pacientes con COVID, que es un elemento de suma importancia, la limitación de los medios de diagnóstico que tiene también la Secretaría de Salud para tener accesibilidad a que la población pueda hacerse un medio diagnóstico para poder diagnosticar
esta tipología que existe en el país, eso relacionado con la pandemia. Y otro de sumo interés para nuestra presidenta es la primer nivel de atención de salud. Hemos encontrado mucha dificultad en el primer nivel de atención de salud. Tenemos más de 300 centros de salud comunitarios cerrados en estos tiempos. Más de 300 centros de salud cerrados en plena pandemia y que es la base del país en este sentido. Más del 90% de la problemática de salud de este país está en el primer nivel de atención. ¿Por qué están cerrados, doctor? ¿Qué encontró? Hay distintos factores. Uno que señalan, hay un diagnóstico que nosotros hemos podido accesar y revisar, algunos por algunas dificultades de infraestructura física, otros por situación de equipamiento y amueblamiento, otros elementos que tienen que ver con el movimiento y reorganización de recursos humanos, que ha habido una movilidad por intereses políticos en este sentido y que eso ha sido una práctica que hoy ha impactado en la atención primaria de salud. El clientelismo político trae muy cerca de las urbes, los profesionales que son aventajados por ese clientelismo político y dejan desabastecidos a nivel de recursos humanos muchas de las zonas rurales. Perdón que lo interrumpa, porque esto ha sido común no solo en el área de la salud, también es un mal endémico en el área educativa, pero me quedo con lo de salud. ¿Van a abogar porque se cumpla con el nombramiento de manera puntual? Es decir, hablábamos de la zona de Tocamacho antes de entrar al aire, de Paplay y todas estas zonas bellas del Caribe hondureño. Si alguien es asignado para esa zona, allá tendrá que estar y no va a pedir por conveniencia que lo muevan a La Ceiba, que lo muevan a San Pedro Sula, aquí a Tegucigalpa, etcétera, etcétera. Eso lo tienen claro, que donde esté nombrado deberá estar. El pueblo ha entregado a la presidenta la autoridad con más de 1.700.000 votos de hacer los cambios que este momento histórico demanda. Y es los cambios por los derechos de la salud, que es frontal y es elemental y es principal para el plan de gobierno de la presidenta. Creo que le da la autoridad de hacer los cambios estos que han sido tradicionales en salud de estos movimientos. A la Mosquitia le han robado más de 120 plazas y la han movilizado a otras partes del país, incluso con zonaje, con ese precio más que le ponen por la dificultad de acceso en la región. Ahora mismo, en estos momentos, le voy a dar un ejemplo claro que está suscitando ahora. La Mosquitia, el hospital principal es el hospital de Puerto Lempira. Tiene 2 cirujanos. Ahora mismo están moviendo uno de los cirujanos. Usted se imagina qué nivel de resolutividad podría tener un solo cirujano para toda la población de la Mosquitia. Y lo están moviendo hoy a otro lugar con la misma plaza. Con la plaza de la Mosquitia la están movilizando. O sea que no sé si los amigos, los paisanos nuestros ahí se están dando cuenta que están perdiendo ahí una plaza. La plaza debe ser del lugar, de la gente del lugar. El profesional de salud está empleado allí en esta y debe de permanecer la plaza para la gente, porque creo que ese es un derecho de la población, mantener esta plaza. Entonces habrá que hacer todo un proceso de reorganización de recursos humanos y los pueblos también demandar su derecho por ese recurso humano que les pertenece y se le ha sido asignado por derecho y que retornen allí o reasignen un recurso humano o reorganicen esa estrategia de recursos humanos para que la gente tenga acceso a ese profesional de salud. Me habla de la zona de la Mosquitia, gracias a Dios. ¿Dónde han descubierto también en estos primeros contactos abusos? No, en muchas otras regiones, no solo gracias a Dios. Tenemos en las regiones de Iriona, tenemos en muchas de las zonas rurales, nosotros miramos reubicación de recursos humanos. Pero cuando nos acercamos a las zonas urbanas, miramos alta concentración de recursos humanos. Entonces habrá que hacer alguna revisión. Estos son temas muy delicados y neurálgicos que chocan, ¿no? A conversar un poquito de ellos, pero es un derecho del pueblo a la salud. Es un derecho del pueblo a la atención médica y creemos de que eso es de suma importancia. Entonces, para nosotros es elemental rehabilitar esta plataforma de atención primaria de salud,
tanto en términos de infraestructura, en términos de equipamiento, en términos de insumos y en términos de recursos humanos médicos. Reforzar ese recurso humano, que creemos de que este primer nivel de atención, ahí está el médico general, la enfermera, la laboratorista, el odontólogo, que no se ha dignificado la labor de esos héroes de la salud que están ahí. Si algo interesante, nosotros siempre hemos repetido, licenciado, que funciona en este sistema de salud, ese sistema PAI de vacunación. Los niños, aunque estén en los lugares más recónditos del país, esta enfermera auxiliar, que es una heroína de salud, los encuentra con un bastón en la mano y un termo en el lomo. Un bastón para capearse los perros que hay en cada casa en las zonas rurales para llegar a vacunar al niño en la zona más recóndita del país. Eso nos indica la disposición, la entrega, el sacrificio. Solo un corazón lleno de amor por el pueblo puede hacer esa labor. Entonces, ese recurso humano que se ha quedado en la zona rural y que mantiene la estructura del primer nivel de atención nos ha demostrado que es un recurso humano que está dispuesto a trabajar, pero nuestra responsabilidad será dignificar la labor para mejorar el autoestima de ese recurso humano que se encuentra en esas regiones. Muy bien, está con nosotros el doctor Luther Castillo Harry, miembro de la Comisión de Transición en el área de la salud de la nueva Administración de Estado. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Luther Castillo Harry. Vamos a ir desarrollando este segmento por etapas. Reunión, me dice, aquí en la capital de la República, en el Almacén Central, que ha encontrado siempre hay dificultades en cuanto al abastecimiento. Y ahora, de pronto, doctor Castillo, nos quedamos con el tema COVID-19, pero estamos con alto índice de dengue, tenemos también malaria, hay un brote de influenza que le estamos confundiendo un poco con el COVID-19 y este Ómicron. Y miren, Lick, y tenemos un rezago fuertísimo de las enfermedades crónicas, porque como todo, las capacidades y los esfuerzos se enfocaron directamente en COVID, entonces tenemos descompensados los crónicos, los hipertensos, los diabéticos, los tenemos complejos, ¿no? En este sentido. Entonces, allí también hay un enfoque que necesitamos reforzar. El tema del almacén de medicamentos, usted sabe que ha sido un punto álgido en el contexto nacional por la tradición de corrupción que ha existido en ese entorno de la parte de los medicamentos en el país. Es uno de los elementos trascendentales en salud y todo el mundo está preocupado por este tema porque la gente va a los hospitales y el médico le hace una receta. Y también con todo el proceso tradicional que había existido, si tienes un familiar que va a ir a una cirugía, de repente la enfermera te llama como familiar que tienes que ir a buscar un analgésico en la farmacia que está cerca del hospital. Entonces, el tema de los medicamentos, incluso lo reclaman los pacientes del Seguro Social, que solo le dan una receta, y los médicos se ven en esa labor penosa de hacer una receta de un medicamento que conscientemente saben de que el paciente no tiene ni la adquisición ni el dinero para comprarlo. Nosotros estamos interesados en ese punto de los medicamentos. Visitamos el almacén central para ver todos los mecanismos, ver cómo están los niveles de abastecimiento. A nosotros no nos alegra cuando miramos también un almacén central lleno porque significa que no se ha distribuido el medicamento. O sea, es un contexto que tenemos que ver porque hay veces tú visitas las bodegas en las regionales y el bodeguero está tan alegre porque está lleno la bodega, ¿no? Pero significa que los centros de salud comunitarios están vacíos, ¿ya? Cuando está vacío esa bodega, significa que ya se distribuyeron los medicamentos. Que ¿Y es un elemento cómo estamos en ese contexto? ¿Qué encontró? Hoy lo que nosotros verificamos y platicamos un poco con los trabajadores, aparte de la parte de dirección, visitamos los trabajadores, los empleados, cómo ellos están viendo la situación. Nos dicen que el nivel de abastecimiento, por lo menos en el nivel central, está aproximadamente en un 50-55%. ¿Y el estándar normal para nuestros países cuál es, doctor? Pero debería estar, bueno, para estos tiempos, ¿no? Incluso en contexto de pandemia deberíamos de estar casi por los 80, más o menos 90 niveles de abastecimiento. Pero esto nos indica que ahora habría que agilizar las órdenes de distribución de medicamentos, las demandas que están haciendo los hospitales y las regionales deberían de ya estar actualizadas y firmadas para activar el proceso ya de empezar a la distribución
y que nos encuentre este primer mes del año ya distribuidos los medicamentos en los distintos puntos del país. Es un reto que hay que agilizar, es una de las demandas que tenemos para la señora ministra, agilizar ese proceso de la distribución a nivel de los hospitales y a nivel de las regiones y activar todo un mecanismo concadenado para que las regiones de manera automática puedan distribuir directo a los centros de atención primarias comunitarios que pueden existir. Es un tema para nosotros interesante, creo que hay que trabajarlo un poco para dinamizar la distribución. Hay muchos elementos que detienen el proceso de la logística de transporte. La burocracia que ha sido histórica, la queja ahí está y muchas veces retrasa. Y hoy nos estaban diciendo, por ejemplo, el recurso humano del almacén, ¿no? O sea, nosotros tenemos que enviar hoy a los que dirigen el fideicomiso una solicitud, porque también el fideicomiso tienen una bodega central muy grande, creo que muchos, más de 10 veces más lo que tienen la Secretaría de Salud, donde también ellos realizan de la bodega central solicitudes para allá para el proceso de distribución, pero también hoy mirábamos que pueden romper algunos esquemas burocráticos que existen, incluso con esa veeduría social que se piensa construir en este nuevo gobierno en los distintas comunidades y ciudades del país, más en el contexto de salud, donde ellos puedan verificar la atención, donde ellos puedan verificar el arribo de medicamentos e insumos, pero el otro, donde la población, el nivel de satisfacción poblacional en salud constituya el punto número 1 de indicador de salud. No los indicadores de papeles, de números que se pongan en los papeles, pero cómo transformamos el nivel de satisfacción poblacional en un indicador principal. ¿Cuánto tiempo debe tardar una respuesta efectiva si tenemos el medicamento en el almacén central y un hospital de Olancho, de Choluteca, por citar 2 zonas? Solicita y la autoridad central verifica que ese medicamento lo tienen y certifica que efectivamente en estas zonas lo ocupan. Si esa solicitud le llega hoy a la autoridad, ¿debe estar ese medicamento allá cuándo? Debería estar aproximadamente en menos de unos 5 días. Es difícil de verlo ahora en este contexto que está. La respuesta rápida podría ser en 48 horas, ¿no? ¿Y se puede lograr eso? Y se podría lograr esquema, mejorando todo, reformando algunos elementos de la misma burocracia que está instituida en todo ese papeleo legal, que el ejemplo en las reformas que ha habido en el mundo no significa eficiencia, ¿no? Entonces, todo ese proceso burocrático no deriva de la eficiencia, pues. Ahora puede deriva certificarse hasta por normativas, uso de tecnología. Normativas arcaicas que no llevan hasta ahora eficiencia. El uso de la grande tecnología, porque el que yo compro, yo no necesito pagar transporte, que él me venga a dejar otra vez el almacén central y luego llevar todos esos medicamentos después a los hospitales. Si yo le estoy comprando, él me puede dejar el producto. Si solo son 20 y pico de hospitales donde yo necesito hacer llegar este producto. Es decir, entrega directa. Yo puedo si hacer la entrega directa y podemos crear que el recurso humano, descentralizar el recurso humano que vaya allá a hacer las verificaciones en el punto donde se recepcionan los medicamentos. Aunque no todos los medicamentos, posiblemente no sean los más de 300 ítems que se haga la entrega allá, pero por lo menos antibióticos, analgésicos. Lo esencial. Lo esencial para operatividad puede llegar de forma directa y nos ahorramos toda la cuestión de transportación, pero agilizamos el proceso, desconcentramos el almacén central y también le damos mejores posibilidades que haga distribución a las regionales y de allí también coordinación al primer nivel de atención. Doctor, ¿y de medicamentos para atender pacientes con COVID-19 y sobre todo atacar esta cepa de Omicron que encontraron? Porque en el hospital del tórax se han quejado que el tocilizumab ya no existe. Que se ha sí, parece. Bueno, según nos dijeron las autoridades del Ministerio de Salud, que han tenido una limitación en la adquisición de este medicamento, le informaron que no tenían ya en existencia hace unos meses, pero que ahora vienen unos lotes próximamente en enero ya de estos medicamentos. Mientras tanto, la población nuestra se ha batido con sus propios recursos, buscando los antipiréticos,
los antihistamínicos un poco para confrontarse con esto. Por eso creemos de que por lo menos la distribución del medicamento debe de agilizarse un poquito más, debe de llegar de manera directa. Si hasta ahora se está empezando a distribuir lo de los hospitales, ahí miramos las cajas del Distrito Central ahora que están listas para empezar a moverse, que dicen que mañana se mueven para los puntos. Creemos que deben de agilizar el proceso de distribución de los hospitales porque no ha empezado. Si no se empieza el proceso de agilización de distribución de los hospitales, va a estar más retrasado los centros de salud, los primeros niveles de atención, que creemos que ahí es donde están la gente con las sintomatologías de las enfermedades. Cuando la gente no encuentra un medicamento, no encuentra esa atención en el primer nivel de atención, allí es donde nosotros miramos y congestionamos el segundo nivel, porque la gente se viene de los pueblos a los hospitales porque no hay nivel de resolutividad en los primer nivel de atención. Me hablaba de veedurías, de supervisión puntual. Un problema histórico en salud ha sido la compra directa. ¿Cuál es la gran apuesta para obtener precios justos, medicamentos adecuados y con la agilidad que pretenden dinamizar el aparato sanitario del país? Hoy existen algunas otras formas, como el fideicomiso que tienen, que hay un banco que los maneja en este sentido, que es el que tienen hoy. Pero nosotros creemos que la Secretaría de Salud debe fortalecer su gobernanza, su sistema de gestión, administración, liderazgo y credibilidad para que maneje sus sistemas de compra. Creo que el fortalecimiento institucional, que es una parte de los retos que tiene la presidenta electa, va a partir de esto, de que nosotros tenemos que estructurar un esquema en el mismo sistema de salud que sea capaz de dirigir la transparencia de esos niveles de gestión. Todas estas compras que las realicemos, incluso a través de organismos internacionales, tienen un costo para el país. Tiene un costo del 11% en el manejo, tiene un costo del 12%, del 15%, del 8%. Nada de estas gestiones son gratuitas, ¿no? Entonces, estos fondos, por ejemplo, que si tuviéramos un mecanismo transparente de compra, confiable de compra, incluso con posibilidad de hacer incluso compras de manera internacional con métodos como el COMISCA en el sistema centroamericano, que podamos unificar la compra del Seguro Social juntamente con la de la CESAL y poder competir por precios justos, transparencia, licitación internacional, podríamos tener la posibilidad de romper estos esquemas que tenemos y poder nuevamente la Secretaría de Salud tomar liderazgo en el marco de su gestión, en el marco de la transparencia y de su gobernabilidad y un fortalecimiento institucional en el proceso de las compras. Muy bien, está con nosotros el doctor Luther Castillo Harry. Una pausa, ya regresamos. Seguimos con el doctor Luther Castillo Harry. ¿Qué han pensado con los hospitales móviles y con los triajes? Dos papas calientes que ahí están y que tendrán que trabajar con ellos, doctor. Sí, los triajes hemos solicitado de manera formal, incluso con documento firmado a la señora ministra, la no desactivación de los triajes. Que sigan. Y que sigan los triajes, necesitamos, la pandemia no ha terminado, incluso nosotros hemos manifestado de parte de la presidenta electa si es necesario para dialogar con alguna institución o persona que es dueña de la infraestructura y en estos momentos que está en donde están funcionando los triajes, nos hemos apersonado y dialogar con ellos de la necesidad que tenemos de la factibilidad del lugar. No, la dirección que toma la pandemia puede llevar de una u otra manera a otras mutaciones y la complejidad nos puede tener. Nosotros tenemos mucha preocupación sobre los triajes desactivados, hacia dónde se van los equipos de estos triajes, porque han sido 2 años para poder recolectar los equipos de este triaje y nosotros necesitamos esos equipos que esté la viabilidad. Hemos pedido un mapa del recurso humano completo, a dónde se ha reubicado ese recurso humano, cuál es la situación de ello, un mapa real de recurso humano por contrato que existe, un mapa real del recurso humano ya que es permanente, de la CESAL, pero un mapa actualizado de tu ubicación, ¿no? Porque no es lo mismo donde fue asignado a dónde está en estos momentos. ¿Y les han facilitado esa información? Nosotros estamos trabajando en la recolección de esta información.
Nos estamos esperando que nos las entreguen, algo muy, muy importante, pero los hemos recibido buscado puntuales porque lo necesitamos. También un mapa de los perfiles, que será un elemento de suma importancia. Se avecina una situación, o ellos estratégicamente han diseñado una crisis a nivel de gestión de recursos humanos, de incorporar a la administración pública casi 80.000 personas en los últimos días, ¿no? Y solo en la Secretaría de Salud son a un poquito más de 15.000. ¿Y les preocupa eso, Y es doctor, es que les preocupante. dejen amarrados, como decimos popularmente, y que no les den margen de acción en el movimiento de personal, de recurso humano capaz para enfrentar la pandemia y muchos otros males? Y no solo eso, sino que recurso humano por compromiso político que se ha contratado y que están a las puertas, algunos han firmado acuerdos y otros acuerdos que están ofertando firmar. Hemos escuchado las autoridades del país sabiendo que hay que firmar los acuerdos, hay que firmar acuerdos sin presupuestos, es algo ilógico. Pero también se debe de saber que el artículo 346 habla de manera clara de las responsabilidades jurídicas, legales que implica al que firma los acuerdos sin esos presupuestos. Así las responsabilidades jurídicas que tiene el que firmó la adquisición o el recibimiento de los hospitales móviles sin las normas técnicas que debería de tener. Aquí nosotros acabamos de visitar un hospital móvil por el tórax, que no es ni móvil y luego nunca fue funcional para la adquisición que se hizo. Pues, nunca tuvo incluso el flujo para que tuvieran los pacientes de COVID internos ahí. No funcionó para COVID. ¿Qué se encontró? tuvo que hacer una adaptación incluso para el hospital para poder darle algún tipo de servicio, y que nadie quería tomarlo, claro, porque saben en qué condiciones de corrupción se adquirieron esos vagones, y hoy con todo el esfuerzo de la adaptación que se le ha hecho, hoy está funcionando como un centro quirúrgico para poder apalear toda esta lista de espera de mora quirúrgica que existe en el Hospital Escuela, y hay un recurso humano interesante allí, muy jóvenes cirujanos realizando cirugías allí, quizás de mediana complejidad, y también creando una resolutividad y también pudiendo bajar los niveles de la mora quirúrgica esas existentes. Quizás sería el análisis: ¿qué podemos hacer con todos esos vagones que trajeron por esos 43 millones de dólares y podemos transformar en espacios que puedan ser útiles para la gente, ¿no? Yo creo que en espacios que puedan dignificar la espera de los pacientes que están más de 2 meses allí en la calle, en el Hospital Escuela, y que sus parientes están ahí ingresados. ¿Qué podemos hacer con esos espacios? Creo que ese ejemplo es algo interesante, lo visitamos hoy, llevamos un informe a la presidenta cómo puede también potenciar alguno de estos espacios de la transformación de esos vagones para generar su resolutividad, para que podamos generar. Eso es uno de los problemas, la mora quirúrgica es un punto importante. Hablábamos con las autoridades, Mario Catarino Rivas, tienen una mora quirúrgica de 3.000, pero hablamos de 3.000, pero pararon de anotar hace más de un año. Pararon de anotar. Quiere decir que la realidad de la mora quirúrgica supera casi los 8.000 que puedan existir allá. ¿Qué tipos de patologías son las más delicadas? Porque cuando me habla de 3.000, doctor Castillo, son números que asustan, y sobre todo porque hay intervenciones que tienen que ser para allá. Sí, claro. Porque si eso es mañana, es complejo. Muere el paciente. Muere el paciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la salud de la mujer, que es un elemento fundamental, el cáncer cervicouterino, ¿no? Que se detecta y que necesita quizás ya inmediato seguimiento, ¿no? Y con toda esa larga espera, lo del NIC1 evoluciona a NIC2, NIC3 y esas complicaciones que existen, y ya el paciente en espera de casi 2 años que se anote solo en una lista de espera, porque estos 3.000 estamos hablando que hace más de un año que no se anotan las otras gente. Pues. De que estamos hablando que esa lista de espera real tiene que llegar casi a 8.000, ¿no? Pero las pacientes que estuvieron en esta lista de espera, muchos de ellos ya no pueden retornar, ya no pueden regresar, han fallecido. Y la gran parte, el más alto porcentaje de estos pacientes no tiene la posibilidad económica de operarse en el sector privado. Entonces, esta es una prioridad de la presidenta,
cómo bajar y poder reducir de manera drástica esta mora quirúrgica, habilitando los quirófanos. Tenemos también quirófanos cerrados. Hemos buscado el diagnóstico, cuáles son las causas del cierre, cómo podemos potenciar ¿Cuántos en esos quirófanos cerrados han encontrado? Por ejemplo, nosotros en el hospital Mario Catarino Rivas, que tiene 11 quirófanos, de esos 11 quirófanos hay 4 cerrados, ¿no? Entonces, ¿alguna explicación de por qué? Uno, que se habla que algo de infraestructura, algo que necesita también equipamiento, y creo que otras son algunas cuestiones de gestión de recursos para poder habilitar un poquito los quirófanos. En el hospital Escuela próximamente estaremos visitando ya, pero hay como 26 quirófanos, de los cuales creo que 8, según me comentaron algunos médicos hoy, hay que trabajar en un poco la cuestión de la habilitación, pero hoy este espacio quirúrgico de una u otra manera está retroalimentando un poco, haciendo cirugías de ortopedia, haciendo cirugías de coloproctología y algunas otras cirugías que necesita la población. Hay una patología que hay tantas y se nos limita el tiempo, pero el tema de los pacientes renales, ¿cómo lo van a manejar, doctor? O al menos, ¿qué programa tienen proyectado por aquello de que el Estado le paga a un proveedor privado y las erogaciones son millonarias? Y hay quienes piensan que bien ordenado este tema de los pacientes renales, perfectamente el Estado puede asumir dicha responsabilidad y bajar costos. ¿Es posible? No, este diálogo y las propuestas, como esto ha sido también de tenemos una gran cantidad de recursos humanos de salud quienes quieren que este sistema cambie salud. Hemos recibido más de casi 400 propuestas y tenemos unos compañeros nefrólogos que no han hecho propuestas. No han hecho unas propuestas que también ellos han probado en el marco de la práctica que sí es posible que el Estado pueda gestionar y desarrollar sus centros también para atención de sus pacientes renales. Quizás va a ser un proceso hacerlo. Entonces están esas propuestas ahí para la presidenta, que lo han generado compañeros nefrólogos y que han ofertado todos sus servicios también y sus capacidades para generar para la población renal también una oferta que pueda tener desde el nivel del Estado. Quizás hay que hacerlo de manera procesal, pero sí tenemos esas propuestas para la presidenta y han sido generados por profesionales capaces que han generado a nivel de la práctica opciones que nosotros podamos llevar, creo que mejor calidad de vida para los pacientes renales. Muy bien, está con nosotros el doctor Luther Castillo Harris hablando de la gran propuesta sanitaria de cara a la nueva administración del país. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Luther Castillo Harris. El personal, hay mucho nerviosismo porque hablan de cambios, de traslados, modificaciones, todo lo que pasa cuando hay cambio de administración. ¿Qué le dicen a ese recurso humano que se le ha aplaudido por toda la labor en primera línea que han desarrollado, doctor, pero que ahora muchos los están echando o ya no les paran bola? Es algo interesante la cuestión del recurso humano. Ahora han demostrado que no les interesa el recurso humano de manera tardía. Ahora empezaron todo el proceso de la complejidad de las asignaciones. Eso se pudo hacer de manera temprana y creo que ahí miramos un punto muy importante. Y luego la contratación de recursos humanos que hay que verificar si tiene todas las cualificaciones y todos los perfiles para que puedan estar desempeñando las funciones. Esto estamos hablando de recurso humano no médico. Tenemos también una parte de recurso humano médico que han estado en la primera fila y lo que nos han comentado hoy que en el proceso de su reasignación entra en contradicción con alguna otras labores que ellos tienen. Algún recurso humano que quizás está laborando en un centro y trabaja en otro, pero que también está laborando algún triaje y que ahora cuando cierran el triaje y lo tienen que reubicar, entra en conflicto parte en la cuestión de sus horarios. Creo que el recurso humano es muy importante para nosotros en salud.
Hay que dignificar el trabajo de recursos humanos, valorar ese esfuerzo que hacen los hombres y mujeres, no solo los médicos, sino todo el personal sanitario, las enfermeras profesionales, las auxiliares, los técnicos en salud, los aseadores que también tienen un punto, y creemos que ese es un punto sumamente importante para nosotros ver. Nosotros nos hemos sentado con el punto con la señora ministra. Mañana tenemos otra conversación por el tema de los recursos humanos para ver en qué condición nos están dejando esta situación y verificar qué estrategia nosotros vamos a tomar en este sentido como gobierno. Creo que es suma importancia. La presidenta valora muchísimo el esfuerzo que ha hecho el recurso humano en términos de la pandemia. Principalmente todo este recurso humano que ha estado en trabajo en nivel comunitario, en nivel hospitalario, en primera línea y en triaje, es un trabajo. Bueno, aquí, doctor, va a ser punto clave. Bueno, y usted como administrador también, porque tiene una especialidad en esta área administrativa de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, la reformulación del presupuesto. Ahí se pueden definir muchas rutas para mejorar. ¿Ya tienen claro que eso lo van a solicitar? Sí, tenemos toda claridad. Tenemos un equipo trabajando en la propuesta jurídica de reformas que se tienen que hacer juntamente con nuestro equipo médico. ¿Cómo vamos a trabajar en esto? Tenemos el equipo jurídico trabajando en esta parte. Tenemos el equipo también trabajando en la plataforma de la declaración de la reforma que se tienen que hacer a nivel tanto en la declaración de la atención primaria de salud como política de Estado. ¿Qué implica eso en las reformas que tienen que ir incluso en el plan de trabajo del recurso humano de salud, de ejecución en el terreno, que será para nosotros de suma importancia? Entonces, en la parte presupuestaria, nosotros estamos encontrando un Estado quebrado económicamente, con muchas dificultades. La orientación incluso de la presidenta, y que lo está demostrando ahorita en la toma de posesión, es realizar esa acción austera. ¿Qué podemos hacer en los primeros 100 días? Con voluntad política y aunque con limitación de recursos para tener resolutividad a la población. Es parte un poquito del análisis que están haciendo todo nuestro equipo. Hay un equipo muy capaz que está trabajando en ese formato, que creemos de que podemos traer soluciones conjuntas. El tema de la vacuna, ¿cómo lo están gestionando? ¿Seguiremos en pandemia? Estamos con el gran reto de volver a clases a partir de febrero, y un sector del magisterio reclama esa vacuna pediátrica que hablan llegará en los próximos días. ¿Saben algo de ello? ¿Han intercambiado información al respecto? Sí, hay una existencia de vacuna para un grupo etario ya escolar que se pueden vacunar de 12 años hacia adelante. Se está esperando la vacuna de 5 años, o sea que se supone que va a estar arribando en los próximos días al país. Creemos en esto, hemos desarrollado un plan de horizontalización del proceso de vacunación, aparte de toda la actualización del protocolo del mismo con los estándares internacionales. Y en ese proceso de horizontalización, no solo con todos los entes del gobierno, pero también esa horizontalización en educación. Creemos que cuando parta el proceso de matrícula y el retorno a clase, cada escuela debe de tener un punto de vacunación donde se tienen que vacunar los padres que vienen a matricular a sus hijos, donde se tienen que vacunar todos los maestros, donde también los niños que ya tienen las edades y que ya tenemos las vacunas, acceso a ellas, se puedan vacunar en el centro, en sus centros educativos. Esa cuestión de horizontalización de los mismos llevará de una u otra manera a que la entidad del gobierno, las personas que están trabajando en oficinas, tienen que estar vacunados, tienen que presentar su carnet de vacunación. Usted y luego comparte de este proceso, esa idea, doctor, que ha generado mucha polémica, por cierto, por aquello que dicen, ¿y por qué nos van a obligar a que nos vacunemos? Si yo como ciudadano me quiero vacunar, me vacuno, pero si no lo deseo, no lo hago. Incluso han pensado hasta en exigir ese carnet, si no, usted no se sienta ahí. No, hay un elemento importante, no es la exigencia, no es la exigencia de la vacunación, es la horizontalización del proceso de vacunación. O sea que tú tienes derecho a no vacunarte, pero yo tengo derecho también a protegerme si estoy vacunado. Entonces, si tú vas a entrar al banco y el banco te dice en todas partes del mundo, hoy, si tú vas a entrar a hacer un trámite bancario, tú tienes que mostrar tu carnet de vacunación para hacerlo interno. Si te vas por el autobanco en tu carro, no tienes que hacerlo.
Si tú vas a entrar al supermercado en toda parte del mundo hoy, vas a Dominicana, vas a entrar a comprar al supermercado con tu carreta, tú entras sin problemas y muestras tu carnet de vacunación. Pero si tú vas a comprar por delivery, que te lo van a enviar a tu casa, tú puedes hacer tus compras sin proceso de vacunación. Si vas a comer en un restaurante en todas partes del mundo hoy, tú vas a comer adentro, sentado ahí, tienes que mostrar tu carnet de vacunación. Pero si tú vas a recoger únicamente los alimentos, tú no tienes que mostrar tu carnet de vacunación. Es un proceso de horizontalización del proceso de vacunación. También tenemos que proteger la población. Creemos que es necesario vacunarse y es un derecho individual, la decisión que sea, pero va a tener en los parámetros del desenvolvimiento de sus actividades algunos elementos que quizás no pueda hacer de manera fluida si no cuenta con su carnet de vacunación. Eso es algo que está estándar a nivel internacional. En nuestro país nos hemos atrasado en horizontalizar algunos de los procesos porque le podemos decir alguna cuestión. ¿Es posible que por lo menos hoy tengamos incluso en los hospitales trabajadores de la salud que no estén vacunados? No. Porque estamos exponiendo a todas las otras personas que llegan ahí. O sea, no es posible que nosotros podamos tener esto. Entonces tenemos que empezar a hacer un proceso de horizontalización de la vacunación y mejorar. Creemos que ahora los interlocutores cambian. Tenemos una gran población, casi 70% de los hondureños que han acudido a vacunarse. Y eso hay que felicitarlo. Es un elemento importante, pero tenemos un 30% de la población que quizás no ha recurrido a vacunarse. Hoy que los interlocutores cambian un poco, el nivel de confianza creemos que va a incrementar y que ahí va a haber accesibilidad un poquito más a la información y la gente puede recurrir ya de manera un poco más ampliar el espectro del proceso de vacunación. Bueno, por el tema de la llegada del Omicron, que ya está circulando en el país, hay escasez de pruebas PCR. Están claros en eso también, que habrá que tener una inversión para allá, para tener la mayor cantidad de ciudadanos testeados, aun y cuando nos han informado los especialistas, ustedes, que el Omicron no genera tanta dificultad como la variante Delta, pero tampoco es de cruzar los brazos. Con todas las características que tiene esta variante Omicron, pero creo que tiene un nivel también de contagio bastante alto. Se transmite ese intercambio de material genético entre el SARS-CoV-2 y el HCO229H de la gripe común, le ha generado ese proceso de virulencia altísimo. Entonces lo miramos en la población. Hoy no existen laboratorios en el país que puedan hacer las análisis pertinentes para decir de manera ratificada existe, pero toda la sintomatología que nosotros miramos clínica en los pacientes nos induce de que sí está esparcido en muchas partes del país. Tenemos familias enteras hoy con todas estas mismas características de la gripe. No tiene ese nivel, como usted repite, en la cuestión de la gravedad clínica, o sea, no tiene esta pérdida del olfato, del gusto que nos daba la característica, y en pacientes vacunados con generalmente 2 dosis no tiene la gravedad, pero en pacientes no vacunados es fatal, igual como el otro. Entonces tenemos esas complicaciones también si nosotros creemos de que necesitamos un poco ampliar ese espectro de horizontalización de la vacuna. Tiene que salir la vacuna más de los hospitales, llegar a los centros, a los supermercados, a los moles, a las escuelas, a los puntos donde tienen que masificar un poquito el proceso de vacunación, la accesibilidad de la vacuna a la gente y poder también, otro reto que hay es digitalizar la información sobre vacuna. Hay casi 3 millones de hondureños vacunados que no están digitalizados. Esto va a ser un reto interesante para el gobierno, digitalizarlo y luego generar su carnet de vacunación con código QR que lo pueden tener en su teléfono ahí. Van con toda la información. Este carnet de vacunación con código QR no podrá ser falsificado fácilmente como se hace con el otro cartón de vacunación, y allí tendremos esa información que será muy importante para la cuestión del manejo de la pandemia. Doctor, le agradezco su tiempo. ¿Ya está usted vacunado? Vacunado, incluso con la tercera dosis de refuerzo. Ha sido espectacular. Hemos participado, trabajado también en primera línea, en brigadas comunitarias, directo con pacientes con COVID, y Dios nos ha protegido
¿No hasta le ha ahora dado? no me ha dado hasta ahora. Bueno, las oraciones de mi madre, que son muy, muy importantes para mí. Ella está hincada siempre pidiendo la protección divina por sus hijos. Y entonces eso también ha sido un punto importante en este proceso. ¿Qué fórmula se inoculó? No, hice con Pfizer. Pfizer, las 3. Las 3, sí. Y puede que venga la cuarta. No, puede ser. No se descarta. No se descarta y estamos dispuestos también. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Agradecido. Luther Castillo Harris, miembro de la Comisión de Transición en el área de la salud de la nueva administración del Estado. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.